ciudadanos en unas horas especialmente difíciles para nuestro país después de los 200 muertos del pasado jueves y mantener ese sosiego, esa calma en las horas que quedan hasta la jornada electoral de mañana. Vamos a, Victoria García, a recordar algo de lo que ocurría el jueves. Desde Moncloa se hizo un llamamiento muy concreto a los corresponsales extranjeros acreditados en nuestro país, ¿no? Ahora te cuento, porque el Círculo de Corresponsales Extranjeros se reunirá el lunes para tratar esta situación que consideran inadecuada y poco normal. Algunos de los corresponsales extranjeros de los principales diarios europeos recibieron el jueves, pasadas las 5 de la tarde, una llamada de presidencia del Gobierno asegurándoles que los autores de la masacre era la banda terrorista ETA. Los periodistas preguntaron por los argumentos que barajaba el Gobierno para hacer esa aseveración y esta fue la respuesta, tal y como nos contaba uno de esos contactados. Sobre las 5 de la tarde me llamaron desde Moncloa, de portavoz, para decirme que según la versión del Gobierno, es ETA quien es responsable para los atentados y me dieron tres razones. El primero, que todavía los atentados no eran reidentificados, es cierto, sin saber en este momento que a las 11 más o menos un periódico árabe en Londres recibió una carta de esta organización liado al Al-Qaeda. Segunda razón, que las explosiones eran los mismos que ETA normalmente están utilizando, que no es cierto. Y tercera razón, que ETA nunca avisa antes de un atentado, que es totalmente falso. La mayoría de los periodistas contactados quedaron sorprendidos por la llamada. Muchos llevan cerca de 20 años en España y nunca habían recibido información espontánea del Palacio de la Moncloa. Nunca. Es la primera vez que yo llevo aquí 16 años. Y es la primera vez que yo recibí una llamada con estas características de Moncloa. Y fíjate que es el mismo momento, más o menos, sobre las 5 de la tarde, cuando Ana Palacio mandó una carta a yo que sé cuántos embajadores para decir más o menos lo mismo. Una corresponsal de uno de los principales periódicos franceses confirmaba que casi todos habían sido contactados por presidencia de gobierno. Confiarnos a todos. Nos llamaron de la Moncloa el jueves. Sí, y además que no nos engañamos. Que no os dejarais engañar, ¿no? No, exacto. A ti, con el tiempo que llevas aquí en España, ¿cuántas veces Moncloa te había llamado para facilitarte información? Nunca. Nunca. Aunque hay otros que parecen sufrir un ataque de amnesia momentáneo como este de un prestigioso periódico conservador alemán. Por el momento no puedo decirte nada, no me acuerdo, ¿no? No se acuerda, dice. El Círculo de Corresponsales Extranjeros se reunirá el lunes para tratar esta situación. Consideran inadecuada y poco normal esta forma de actuar de presidencia y gobierno y consideran además que se les facilitó información que no es correcta. Algunos incluso consideran la llamada como una presión directa a su trabajo. Sí, bueno, del análisis no solo de lo que acabamos de oír ahora, que es abrumador, ¿no? Es verdad que por primera vez se ha organizado desde Moncloa una operación para dirigir no solo a la opinión pública española, sino a la opinión pública a través de los medios de comunicación de todo el mundo, ¿no? Simultáneamente, como muy bien recordaba una de las periodistas que se han preguntado, que ha intervenido, era la misma hora en la que la ministra de Asuntos Exteriores ordenaba. Por cierto, no hay ninguna orden posterior modificando esa orden a todos sus embajadores que explicasen que era ETA, con toda certeza, ¿no? Y luego, a nivel de la prensa internacional, bueno, pues pasa lo que pasa, que estamos en un ámbito y estamos en un ambiente profundamente democrático, que cree en la libertad de prensa, que cree que los ciudadanos tienen derecho a saber y tienen los periodistas la obligación de informar. Y es algo tan sencillo como eso, ¿no? Yo creo que la rueda de corresponsales ha sido esclarecedora del lío en el que se ha metido el gobierno, ¿no? Yo creo que tiene un lío de crédito internacional, incluso el dato que daba Javier del Pino de que va a haber una resolución que va a haber que modificarla por la presión. Para mí eso es lo peor, ¿eh? Eso es tremendo, ¿no? Es que además tremendo. Recuerdo el papelón de algunas intervenciones en el Consejo de Seguridad y me vienen todas a la mente. En fin, qué papelón. Es medianoche, una pausa. Cada día va mejor este Focus. Frena, Manolo, que ese hombre de amarillo fosforito nos está haciendo señas. Tranquila, es un policía que nos va a parar. Buenas noches, agente. ¿Me enseña la documentación del coche, por favor? Un momentito. Sí, tome. Pero
¿Qué hace, hombre? ¡Suéltame el chaleco! ¡Trepaca, suelta! Hay maneras más fáciles de conseguir un chaleco reflectante. Ahora en Ford, realizando cualquier operación de mantenimiento, podrás llevarte uno de regalo. Infórmate en el 902-442-442. Te esperamos en los talleres autorizados Ford. Radio Madrid. Este sábado, en La Salud en la SER, entérate de los beneficios de las plantas medicinales y conoce cuáles son los riesgos de consumirlas junto a otros medicamentos sin consultar con tu médico o farmacéutico. La Salud en la SER. Todos los sábados a las 4:30 de la tarde y también a las 4:30 de la madrugada. Con Paloma Delgado y la colaboración de Contenidos. Cadena SER, entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004. Tiempo especial de información en la cadena SER, son las 12 y 1 minuto, 11 y 1 minuto en Canarias, para comentar con ustedes y analizar la noticia que les venimos avanzando desde media tarde y que ha confirmado el ministro del Interior a partir de las 8. Las fuerzas de seguridad, la policía ha detenido a 5 personas en Madrid, 3 son marroquíes, 2 son hindúes. La investigación ha llegado a ellos a través de la tarjeta de prepago que contenía el teléfono móvil encontrado en una de las mochilas que no llegó a estallar. Hay otras 2 personas que no han sido detenidas, pero sí a las que se les está tomando declaración. Son ciudadanos españoles de origen hindú. Además, la policía ha efectuado varios registros en distintos domicilios. Algunos de los detenidos podrían estar relacionados con grupos islámicos extremistas. Al menos esto es lo que han señalado fuentes de la lucha antiterrorista. Vamos a acercarnos a las primeras páginas de los periódicos de mañana. Mañana es domingo, es el día de mayor circulación de los medios impresos y desde luego no es un domingo cualquiera, es la jornada electoral, además, en nuestro país. Pedro Blanco, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo, José Antonio. Como viene siendo habitual desde el pasado jueves, las ediciones de los periódicos son especiales, por eso algunos tardan más que otros en cerrarlas y en enviar las portadas. El asunto es prácticamente único, al menos en cuanto a titulares de apertura. Vamos con ello lo primero. Diario El País, 3 marroquíes y 2 indios detenidos en Madrid en relación con el 11M. La operación policial refuerza las sospechas sobre la implicación de radicales islámicos. La fotografía del diario El País está dedicada al dolor de las víctimas que hoy han acudido a los funerales de sus seres queridos. Un último titular en El País: España vota bajo el síndrome del peor atentado de su historia. Diario El Mundo, las primeras detenciones vinculan la masacre con el terrorismo islámico. 3 marroquíes y 2 indios capturados por su relación con el teléfono móvil encontrado en una mochila bomba. La fotografía, en este caso de portada, es para los cientos, miles de personas que han protagonizado hoy concentraciones, por ejemplo, frente a la sede del Partido Popular en Madrid. Calle Génova, con este titular: Rajoy denuncia actos de coacción organizados contra las sedes del Partido Popular. Último titular en El Mundo: embarazosa situación del gobierno a pocas horas de la votación. Diario La Razón, detenidos 3 marroquíes y 2 indios por su presunta relación con la matanza del 11M. Todo eso acompañado de un fotomontaje en su portada, una urna en la que se introduce una papeleta, tiene los colores de la bandera de España y un lazo, un crespón negro. Diario La Vanguardia, caen 3 marroquíes y 2 indios por el 11M en la víspera electoral. Manifestaciones ante las principales sedes del PP. Si te parece, José Antonio, comento también los titulares de los editoriales, algunos de ellos muy significativos. Diario El País, más que nunca a las urnas ciudadanos. Cuenta el diario El País que las elecciones de hoy, porque ya son hoy, son también la ocasión para reiniciar la vida política interrumpida por los asesinos. Atención al titular del editorial del diario El Mundo y, por lo tanto, en forma de titular, una propuesta: si no hubiera un mandato claro, gobierno de gestión PP-PSOE. Diario La Razón, votar libres e informados. Ese matiz es importante. Diario La Vanguardia, votar con dolor. Pues es lo que dicen los periódicos de mayor difusión mañana. No sé cómo veis las portadas, los titulares, los editoriales. A mí me sugiere primero una prevención. ¿Qué buscan los terroristas con sus acciones? Buscan alterar la vida ciudadana, buscan alterar la democracia, el Estado de Derecho. De manera que cuidado con las soluciones que signifiquen que los terroristas hubieran podido conseguir ese deseo buscado, que nos alteraran el lógico discurrir de las cosas. Mañana hay elecciones, los ciudadanos se van a pronunciar y ya veremos qué es lo que conviene en el futuro. A partir de lo que digan los ciudadanos en las urnas, no le demos a los terroristas esa victoria ulterior que buscan, que es que
poner todo patas arriba, ¿verdad? Alguien apuntaba el otro día en una editorial internacional que el atentado de Madrid podría desmotivar a los ciudadanos españoles a acudir a las urnas. Yo me quedé alucinado, porque todas las personas, todas y cada una de las que he hablado, algunos de ellos, por cierto, que pensaban no votar, todos están absolutamente súper motivados para ir de verdad a las urnas y participar de forma decisiva con su voto. Me ha sorprendido el titular de la editorial, el título de la editorial del Mundo, ¿no? Y me ha sorprendido porque hoy era el único periódico español que realmente tenía toda su portada dedicada con contenido claramente electoral, a pesar de ser la jornada de reflexión, ¿no? Y a su vez, esa especie de fórmula que está en la línea, me imagino, de lo que apuntaba Carlos Llamas, de las fórmulas ya globales, estas fórmulas de crisis total, ¿no? De que los dos grandes partidos mayoritarios, me parece francamente que hay que tener un poquito más de paciencia, esperar mañana a alguna hora tardía, porque me imagino que el recuento pasará lo que pasa siempre. Claro. Quizá a la 1 de la noche sepamos exactamente cuál ha sido la decisión de los ciudadanos, respetarla, que para eso existe, y a partir de ahí hacer planes. Antes me parece que es una tontería. Vamos. Bueno, pero se ha dicho que hacia las 10:30 empezaríamos a conocer ya datos más o menos fiables. Todos a favor de la izquierda, como siempre, y después irán cambiando. Yo no sé si os parece adecuado, pero a lo mejor algunos oyentes han incorporado tarde al programa de la cadena SER. Vamos a recuperar íntegramente ese mensaje que el ministro portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, difundía hace aproximadamente, creo recordar, una hora, a través de una grabación de la agencia EFE que nosotros cogíamos sobre la marcha. Vamos a escuchar de nuevo las palabras del ministro portavoz. Buenas noches. Como portavoz del Gobierno de la Nación, lamento tener que comparecer en la jornada de reflexión, pero lo hago obligado ante las graves imputaciones formuladas por un portavoz del Partido Socialista Obrero Español que en comparecencia pública ha acusado al Gobierno de mentir a la opinión pública. Eso es una falsedad. Eso es falso y el Partido Socialista Obrero Español lo sabe. El Gobierno, desde el primer momento, actuó y sigue actuando con absoluta transparencia, como se había comprometido y como ha hecho siempre. Ha informado públicamente y en sucesivas ocasiones del curso de las investigaciones y ha puesto en conocimiento de los ciudadanos toda la información de la que disponía. Ruego, en nombre del Gobierno, que no se hagan más imputaciones falsas, que no se utilicen métodos que nos recuerdan otras épocas felizmente superadas. Apelo a la responsabilidad de las formaciones políticas y al sentido de la prudencia exigibles en estas fechas. Lamento profundamente estas insólitas declaraciones en un día como el de hoy. El Gobierno solo tiene que felicitarse por la extraordinaria manifestación de civismo demostrada por todos los ciudadanos y por la excelente labor de las fuerzas de seguridad del Estado. Y reitero la solicitud a los responsables políticos que sepan estar a la altura de las circunstancias en estas fechas. Por último, el Gobierno rechaza y recuerda que en el día de hoy no se pueden celebrar manifestaciones, concentraciones ni actos públicos bajo ninguna circunstancia. Y reclamamos que no siga dañándose el proceso democrático e incumpliéndose lo que saben que determina la ley. Este es el contenido íntegro de la declaración del portavoz del Gobierno. Sí. Yo estoy con unos papeles aquí que ha traído Carlos Llamas, que estoy todavía completamente alucinado, no me lo puedo ni creer, ¿no? Es decir, la programación de la primera cadena de televisión española, la nuestra, la de todos, la que pagamos todos, ¿verdad?, ha decidido cambiar su programación. Y ha decidido pasar de una película, por cierto, espléndida, como es Shakespeare enamorado, a otra película, Asesinato en febrero, que relata todos los hechos del asesinato por ETA de Fernando Buesa y de su escolta. Es decir, de verdad que me parece de una manipulación
tan absolutamente curiosa, de verdad, que se lo han pensado bien. Retomando una expresión del propio ministro portavoz, esto sí recuerda otros tiempos, ¿no? Realmente estas cosas sí pensábamos que ya no ocurrían, ¿no? En todo caso, tanto el señor Rubalcaba como el señor Zaplana se acusan mutuamente de mentir. Quizá lo que fuera más clarificador fuese que explicaran cada cual en qué cree que el otro ha faltado a la verdad, es decir, que sean más concretos, que no queden acusaciones más o menos ambiguas en el aire, ¿no? Y en todo caso, a mí me parece que empezar ya a invocar situaciones de excepcionalidad es absolutamente exagerado. Es decir, a mí no me parece que haya que pensar en grandes coaliciones ni en fórmulas de gobierno para situaciones excepcionales creo que políticamente no se han dado. Se ha dado una situación de un tremendo dolor, eso sí, pero no políticamente excepcionales. Dejemos que los ciudadanos acudan con normalidad a votar. Te voy a dar una explicación de ese editorial. Bien, bueno, en todo caso, como ejemplo, lo digo como ejemplo, porque también hemos hablado antes, perdona, un segundo solo, que la Junta Electoral se reunía para tratar de un posible aplazamiento electoral, se ha llegado a decir, sottovoce. Bueno, sería una barbaridad. Pero escuche, déjame que te explique lo del Mundo primero. Tanto una cosa como la otra. El Mundo ayer hizo una apuesta fuertísima, editorial, ellos sabrán por qué y responderán ante sus lectores, porque la grandeza de la libertad de prensa y de la profesión periodística es que el periódico responde ante sus lectores y, por lo tanto, cualquier cosa que haga lo juzgarán los lectores que lo quieran comprar. El Mundo hizo ayer una apuesta fuertísima, publicando hoy la jornada de reflexión, una entrevista con Rajoy, en la que el candidato del Partido Popular se comprometía personalmente con la autoría de ETA del atentado. Sí, me acuerdo que hablaba de convicción moral y que lo comentamos. Sí, que era arriesgado hablar de... Y añadía en portada más carnaza a la tesis de ETA. Es decir, la portada de ayer del Mundo era una apuesta desesperada porque ETA fuera la autora del atentado. Hoy, a la vista de la explosión informativa que se ha producido, Pedro J. habla de la posibilidad de un gobierno de coalición PP-PSOE. Que no se desespere, que todavía no hay resultados. Es decir, que no ponga un parche tan grande cuando su apuesta de ayer está en peligro. Es decir, Pedro J., que tantas conspiraciones ha protagonizado en la historia de España, debe tomarse un Valium, irse a dormir, mañana a votar y esperar los resultados. Y esperar los resultados con tranquilidad. Por cierto, me dicen dos cosas. Una, que la misma película que programa hoy Televisión Española, idéntica, se puso ayer en Telemadrid. La misma película. Y también me dicen que Shakespeare enamorado pasó ayer. Parece ser, me dan esos datos y como me los dan, los pongo. Es decir, que Telemadrid a los 5,5 millones de madrileños nos pasó esa película y hoy a toda España. Pero en la programación, en el anuncio de programación que ofrecía hoy Televisión Española figuraba Shakespeare enamorado, que lo tenemos aquí delante, el anuncio de programación. La película que se va a proyectar a partir de las 11. Por otra parte, Asesinato en Febrero, que es una magnífica película sobre el asesinato de Fernando Buesa, de una ternura suprema, sobre todo a través del testimonio de la viuda de Fernando Buesa, del abuelo de Lerchán. Extraordinaria película, pero ¿será casualidad que los han puesto hoy? Yo precisamente por el respeto que tengo y el recuerdo de una persona que conocí bien en una época de mi vida, con la que tuve mucha relación, con Fernando Buesa, yo por el respeto a la memoria de Fernando Buesa me molesta muchísimo una manipulación tan burda, ¿no? Y por el respeto a todas las víctimas del terrorismo. Yo quisiera decir, volviendo un poco hacia atrás, hacia esas concentraciones y manifestaciones que en algún momento determinado han podido suscitar algún temor de que pudieran derivar en lo que no deben derivar nunca, quiero dar un consejo. Es decir, cualquier actividad, cualquier actuación que pueda producir miedo en la sociedad española es mala consejera para el voto y puede contribuir también a distorsionar el voto en un sentido sorprendente y contrario al que puedan pensar. De manera que yo vuelvo a repetir, me uno a lo que han dicho aquí mis compañeros, tranquilidad y votemos, porque el miedo es un mal consejero a la hora de votar. Miremos la historia. Y respecto del eco que está teniendo hoy lo que Carnicero llama explosión informativa en los medios internacionales, nos da la impresión de que había en esos medios internacionales hasta ahora, si bien recogían la versión que daban, no, era obligatorio, la versión del gobierno español, había una especie de pulsión de incredulidad, ¿verdad? Escepticismo, eso está clarísimo. Había un escepticismo varios de los latente en las informaciones. Varios de los periódicos, incluso, perdóname un segundo, Carlos Carnicero, incluso el corresponsal, que me temo que probablemente este corresponsal alemán, que momentáneamente se había olvidado, que con toda certeza es el de Frankfurter Allgemeine Zeitung, casi con toda seguridad, probablemente, vamos, tengo la certeza de que es así, incluso ellos introducían factores, la prensa conservadora europea introducía ya, esto siguiéndolo en sus ediciones digitales de forma continua, factores de escepticismo. Es decir, desde el principio apuntaban que había una segunda línea, aunque parecía descartada, eso en las primeras horas, e inmediatamente empezaron a cambiar.
pero rapidísimamente, ¿por qué? Porque el conjunto de los datos que llegaban no estaban en lo absoluto en la línea de lo que había apuntado el ministro. Uno de nuestros colegas se ha quejado de que se le dieron como datos que el explosivo era el que usa siempre ETA, y no es verdad. Que los detonadores eran los que usa siempre ETA, y no es verdad. Toda la prensa europea hoy se hace reflejo de lo que sus gobiernos también les dicen. ¿Sabéis por qué? Se ha producido, perdona, esa inmediata reacción, porque realmente no solamente en los órganos de prensa, sino en los gobiernos, la preocupación que ha creado el atentado de Madrid es que realmente estemos ante un inicio de actuación en Europa. Y perdonad, respecto al tema de la programación de la película, me parece una gran torpeza, porque incluso a los que pensamos que el gobierno no miente, nos lo pone muy difícil, porque con este tipo de torpezas, lo que por lo menos da pie a pensar es que no miente, pero está intentando manipular. A mí me parece que... perdón, Emilio. No, yo decía brevemente que, claro, en el resto de Europa la diferencia entre que la posible autoría sea de ETA o sea de un movimiento radical islámico, la diferencia es abismal. Porque mientras que lo de ETA a ellos no les afecta, aunque puedan compartir nuestro dolor, si hubiera sido un grupo terrorista radical islámico, a ellos les afecta porque se sienten concernidos. Emilio, por eso decía yo al principio la grave responsabilidad por parte del gobierno español que eso supondría, porque siendo de ETA comparte nuestro dolor, pero digamos que está más marcado el terreno de actuación. Sin embargo, si es terrorismo islámico, ellos inmediatamente hubieran tenido también que reaccionar. De hecho, ayer el ministro francés de Interior, Sarkozy, en una entrevista a la televisión pública, no descartaba y dio una orden el gobierno francés: elevar la alerta a su máxima expresión, creo que roja también con colores, allí en Francia, y la fuerza de seguridad el ejército empezó a patrullar en lugares públicos como aeropuertos, ¿verdad? Eso significaba que en su fuero interno el gobierno francés tomaba unas decisiones al margen de la información oficial que salía de Madrid. Tenéis otro ejemplo que os pongo con brevedad absoluta. A la hora exacta de que la SER difundiera la detención de estas cinco detenciones de Madrid, el canciller Schroeder, convocaba de urgencia su Consejo de Seguridad. A mí me parece que los sucesos de estos días van a tener consecuencias internacionales muy importantes y consecuencias en la prensa internacional. Esta noche pasada, ahora mismo, hace un rato me han pedido un artículo para el periódico de Cataluña y yo escribía que el día de ayer fue el día de los teléfonos móviles, porque el chateo, los SMS que se llaman, yo no sabía ni cómo se llaman los mensajes, fue un vehículo de comunicación entre la gente más inquieta, los jóvenes, ¿no? En la que se lanzaban mensajes con la desesperación de ver que se producía una inercia hacia el día electoral sin posibilidades de aclarar cosas, ¿no? Y yo creo que mucha gente, entre las consignas que se daban era mirar las webs de CNN, de BBC, de Le Monde, de New York Times, ¿no? Y yo por un momento pensé lo siguiente, y me vais a permitir que lo diga, ¿no? Qué mal estamos en España. O estamos presos de un sentido de la responsabilidad muy grande de los medios de comunicación, o hay una gran desconfianza en casi todos los medios, menos en algunos, que no voy a citar, para que no se nos hable se nos adjudique autobombo. Qué desconfianza tan grande. ¿Cuántos medios hay manipulados como para que la gente, como en los viejos tiempos de Radio París, tenga que recurrir ahora con Internet a visitar la página del New York Times, de la BBC, de Bloomberg, de Le Monde, para confirmar la indignación que hay internacionalmente y las dudas que hay entre los corresponsales extranjeros sobre la información que estaba dando el gobierno? Es una lección ir a la hora esa, a las 6 de la tarde, a las páginas de esos medios que ya estaban poniendo en la picota al gobierno de España. Yo lo miro, digamos, de una forma más aséptica en cuanto a que sea simplemente contrastar fuentes y fuentes de otros gobiernos. Y hoy, por ejemplo, en Le Monde había una crónica de su corresponsal en Nueva York muy expresiva, porque hablaba no ya de lo que en Francia han hecho, que ha sido pues inmediatamente tomar medidas de autoprotección, sino de lo que los servicios norteamericanos piensan. Es decir, y cómo nosotros, teniendo tanta conexión con ellos, cómo no ha habido información aquí. Es decir, los servicios de información norteamericanos piensan que hay una pista islamista en lo que ha ocurrido en Madrid muy clara y que debe ser seguida. En fin, no son además islámica. Digamos la presencia de radicales islámicos en nuestro país no son paracaidistas caídos del cielo de manera repentina. Aquí estuvieron los máximos responsables de los atentados de Nueva York celebrando la cumbre en la que se decidieron esos atentados en Tarragona, ¿verdad? Que era Mohamed Atta, el jefe de los pilotos suicidas, y Bin al-Shib, el coordinador de aquel atentado. Aquí fue detenido un peligroso terrorista islámico, creo que era de origen argelino, ¿lo recordáis? En Alicante, creo recordar que se llamaba Mohamed Ben Shakria. Intereses españoles, directos, culturales y de otro tipo, recibieron un golpe terrorista en Marruecos.
en la Casa de España. Algún español murió incluso. Bastantes. También tengo que recordar una cosa, que el terrorismo islámico no solo ha atacado a los lugares vinculados directamente con la participación en la guerra de Irak. Por ejemplo, fue reticente, hasta el punto de no permitir finalmente el paso de los aviones norteamericanos, el Parlamento de Turquía, ¿verdad? Turquía ha sido golpeada por el terrorismo islámico. Pero Carlos, en dos casos muy concretos. Uno, sobre una sinagoga judía y vinculándolo con un texto al tema de Palestina. Y dos, el consulado británico en Estambul. Es decir, ciertamente era en una ciudad que no había participado de forma activa en la guerra y que puso dificultades logísticas muy serias, hasta el punto que impidió entrar por la zona kurda a las tropas norteamericanas, que llegaron a estar allí presentes, pero no se les permitió desembarcar. Pero lo cierto es que los intereses que se atacaron eran intereses claramente en línea de lo que son prioridades del terrorismo islámico. Es decir, Gran Bretaña, el Reino Unido, por un lado, que por cierto el cónsul británico murió en ese atentado, y luego un atentado judío que fue tremendo, ¿no? Naturalmente, al atentar contra la sinagoga en especial, murieron muchísimos ciudadanos, la mayor parte ciudadanos turcos. Cierto es que a partir de la guerra, en los escritos, en la propaganda islamista, España aparece como miembro de lo que llaman bando de los cruzados. Estados Unidos, hay que decir que España, Israel. Hay que recordar que España Reino Unido no fue a las cruzadas. No. España no fue a las cruzadas. Lo teníamos aquí. Claro. España no fue a las cruzadas. Bastante gorda. Que lo sepan. Pero por lo que se han enterado tarde. Sí. España no fue a las cruzadas. Fueron los franceses, sobre todo San Luis de Francia, volvió después de me parece, de la 11ª cruzada. Y murió ahí Saladino hizo de las suyas. Mucho me temo, Emilio, que se refieren a la guerra de Irak como una cruzada contemporánea. No, nos recuerdan como los cruzados. Sí, pero en un instante vamos a volver a la sede del Congreso de los Diputados porque sigue reunida la Junta Electoral Central desde las 10 de la noche. Está analizando una petición del Partido Popular para que se prohibieran de forma expresa las concentraciones que de forma espontánea se han convocado a última hora de la tarde en varias ciudades de nuestro país. Yo no sé, Eduardo Martín, si esta reunión está a punto de terminar, si va para largo, si hay algún indicio. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, pues no hay ningún indicio. Lo único que podemos deciros es que todavía no hay decisión porque la Junta Electoral Central a esta hora sigue reunida. Recordemos que se constituyó formalmente a las 11 menos 5 de la noche, con lo cual ya lleva más de una hora, casi hora y media reunida la Junta Electoral Central, debatiendo sobre esa denuncia presentada por el Partido Popular ante esas manifestaciones que se están produciendo ante sus sedes de partido. Lo que sí podemos decir es que tampoco nos han dicho cuánto puede durar esta reunión de la Junta, porque la verdad es que los acontecimientos se están sucediendo y también está recibiendo los miembros de esta Junta lo que está pasando ahora mismo en las distintas ciudades españolas. Sí podemos decir que puede ser larga esta reunión, puesto que han traído viandas, comida para los miembros de la Junta Electoral Central, porque aquí también la cafetería está cerrada, con lo cual, esto puede alargarse a la madrugada. De momento lo que podemos decir es que no hay todavía ninguna resolución de la Junta Electoral Central. Bueno, son las 12 de la noche y 22 minutos. Estamos ya en el 14 de marzo. Está reunida la Junta en plena jornada electoral. Sí, me pregunto si se habrán acordado de los periodistas. Eduardo, igual los tienen a pan y agua. Eduardo. Han dicho que darían una nota. Bueno, es lo habitual, ¿eh? La Junta Electoral cuando se reúne informa a través de un comunicado. No hace ruedas de prensa. Es lo habitual. Lógico. A veces un portavoz. Alguna vez un portavoz ha leído un comunicado. Tiene el rango de un tribunal, de manera que no va a emitir. No, de hecho emite una resolución. Claro. Una pregunta. ¿Pensáis que la jornada electoral ya de hoy va a ser evidentemente muy especial? Está marcada por unas circunstancias muy especiales. Las encuestas que se vayan a realizar a pie de urna, las famosas israelíes que luego a las 8 de la tarde se difunden, van a ser esta vez especialmente, no sé si muy fiables o especialmente poco fiables. Pues generalmente son poco fiables. Si son especialmente poco fiables, serán fieles a sí mismas. Lo que sí funciona es la tradición. La tradición. Lo que sí funciona, y supongo que funcionará bien mañana, son lo de las 100 primeras papeletas que los partidos tienen seleccionadas en una serie de mesas. Yo creo que a las 8... ¿Según cuáles? Porque recordemos las de Madrid, de las autonómicas. No, pero yo creo que eso puede funcionar, ¿eh? Ya veréis que a las 8:30... ¿También en Madrid? Puede haber cosas fiables. Lo que pasa es que los partidos retienen ese dato. Hablas del escrutinio, claro. Sí. Es una información confidencial que le llega a los partidos a través de sus no de lo que dice el electoral sino de las 100 primeras escrutadas. Pero de determinadas mesas que ya seleccionadas a lo largo de la historia, que son representativas. Una cosa es una encuesta, es muy diferente. Una cosa es una encuesta y otra cosa es un muestreo. Sí, por un muestreo. Es decir, lo de las... Pero de todas maneras... Pero eso a las 8:30 se sabe, ¿eh? Yo he asistido en mi vida a una jornada electoral fuera de nuestro país. Fue en Italia. Y me pareció asombroso lo que ocurría en la jornada electoral en Italia. ¿Qué ocurría? Pues mira, fuimos a la sede de uno de los principales partidos y había un señor haciendo fotocopias y una chica, atendiendo un teléfono.
no había nadie más, no había ningún líder, no había pasado en toda la jornada por allí. Los italianos se acostaban sin saber que habían votado, cada uno sí, pero globalmente, sin conocer los resultados. Y seguía el día siguiente. Me pregunto yo aquí por qué tenemos esa pulsión de querer saber el resultado de un partido cuando apenas quedan 90 minutos para que acabe y lo vamos a conocer a los 90 minutos. Es que hay muchos países que hacen dos jornadas. Sí lo sé. Era tal el nivel de pasotismo del ciudadano italiano, conociendo cómo era su clase dirigente, que luego vimos lo que hizo. Fue en las primeras elecciones que ganó Berlusconi, ¿eh? Sí. Las primeras, las anteriores. Sí, bueno, pero era la inercia. Ya es después de manos limpias, ¿eh? Sí, es igual, pero si son los herederos, si el sistema pues italiano está podrido. Yo me apunto al bando de los ciudadanos capaz de resistir 1 hora y pico hasta conocer los datos oficiales. 1 hora y pico, y yo hasta las 6 de la mañana si hace falta, porque ha habido días que a las 4 de la mañana te acostabas sin saber de qué iba. No, pero afortunadamente aquí funciona muy bien. Con la radio pegada aquí a la oreja. Yo fui corresponsal en Roma en el periodo 82-84 y he visto a un cura con sotana dar un mitin. ¿En un colegio electoral? No, en un teatro. Pero en una jornada. Y prometiendo espagueti para todos si ganamos. O sea que yo mítines no, pero los años de la transición existe. Mítines no, pero los años de la transición tuvimos que tragarnos algunas homilías con motivo de muertos y tal en la España profunda. Sí. En fin, que los que éramos partidarios de la moderación y la defendíamos pasamos bastante malos rato. Yo, en fin, alguna experiencia tengo de eso. Lo que es verdad es que las encuestas que se habían publicado mientras fue posible publicarlas, ya sabíamos todos que los últimos 5 días no se pueden publicar. No tengo ni idea si se van a aparecer en algo, si van a ser fiel retrato de lo que va a pasar mañana. Los ciudadanos, desde luego, han tenido 24 horas para reflexionar y muchos días para pensar. Sí. Y no tengo ni idea de lo que cada uno de nosotros va a decir. Desde luego ha habido acontecimientos que han marcado este país desde la elaboración de esas encuestas, por lo tanto, no sé, me gusta que hayamos adoptado un poco ese tono un poco más festivo, un poco más festivo, porque en definitiva es la fiesta de la democracia, la jornada de elección. Yo en ese sentido quería hacer un breve comentario a lo que decía Emilio, que me parecía muy atinado respecto del miedo, ¿no? Yo sí creo que puede haber ciudadanos que se dejen afectar por un determinado clima, ¿no? Y creo que mañana la expresión tiene que ser precisamente por así, si me permitís, más libre que nunca. Es decir, la gente no tiene que sentirse presionada por nada de lo que haya ocurrido estos días, sino realmente ser fiel a su pensamiento, ¿no? Porque me parece que si nos dejamos oprimir el corazón por climas de excepcionalidad, pues probablemente la gente incluso se deje torcer un poco su propio ideario. Y yo creo que el miedo hay que tratar de borrárselo. Un consejero de Gallup en una reunión, en la etapa en que yo profesionalmente me dedicaba a los sondeos de opinión, me hizo un comentario. ¿También se ha dedicado a los sondeos de opinión? Muchos años. Ha navegado, ha montado a caballo, ha hecho cine, ha hecho de todo. Sí, he sido director de empresas de sondeos de opinión durante 12 años de mi vida, es decir, una larga etapa. No, se lo digo con envidia, a mí me hubiera gustado. Una de las más largas etapas de mi vida profesional. Cuando no se equivocaban. Sí. No, yo también me equivocaba. Procuraba lo menos posible, pero también me equivocaba. Y un consejero de Gallup me explicó, que yo luego lo he usado con variantes, ¿no? Que en Estados Unidos, cuando los votantes decidían votar en base a lo que temen, siempre ganan los republicanos. Pero cuando se animan a votar en base a lo que desean, suelen ganar los demócratas. y a partir de ahí, yo muchas veces, y es verdad, ellos tenían varios estudios que demostraban que eso era clavado. Era una situación más o menos relajada. En Estados Unidos aciertan más, claro que son menos contendientes. Gallup acierta cada año. Son menos contendientes, solo hay 2. Y es una sociedad menos politizada. En el último, que yo lo decía en un sentido más neutro. Es que el miedo es una forma de coacción, y aunque sea autocoacción. Y yo creo que la gente tiene que liberarse de cualquier tipo de prejuicio y, bueno, votar, evidentemente sí en conciencia, pero no llevado por nada que le oprima en ningún momento, ¿no? Ajá. Bueno, no es fácil, hay una cosa de la que ninguno de nosotros nos se va a librar. El recuerdo de la tristeza de estos días. Que es una sensación que no sé si alguno, que supongo que compartís, una sensación de vacío, ¿no? Es decir, el primer día la adrenalina estaba a 1000, el drama era terrible, todos no sabíamos ni cómo ayudar. El segundo día va siendo peor y el tercero todavía es peor, ¿no? Porque la sensación de vacío es tremenda. Van a ser las 12:30, hacemos otra brevísima pausa y seguimos. En Barcelona el Real Madrid buscará la Copa del Rey. Y los aficionados buscarán entradas para la final, porque del viaje ya se ocupa Alcón Viajes. Avión ida y vuelta incluido traslado al estadio, 200 euros. Autocar de lujo ida y vuelta, 45 euros. Alcón Viajes, 902-300-600. Radio Madrid. Cadena SER. Este domingo a partir de las 3:30 de la tarde, el lenguaje del fútbol en Carrusel Deportivo. Emoción con la liga de tus sueños en la SER.
con 3 apasionantes encuentros a la caza del líder. Mallorca Depor, Murcia Barça y Celta Valencia. Anima Pepe Domingo Castaño. Dirige Paco González. Y por la noche disfruta del fútbol, ganes o pierdas en el larguero con José Ramón de la Morena. Porque si algo pasa, está a la SER. Entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004. Qué clase, qué categoría, Paquito, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Y qué educación, y qué cosa, y qué elegancia, ¿verdad? Doce y media de la noche, 11:30 en Canarias. Seguimos en este tiempo abierto de información de la cadena SER. Tenemos algún dato más de última hora que complementa las informaciones que les avanzábamos anteriormente sobre los 3 detenidos de nacionalidad marroquí. Parece, Javier Álvarez, que ya sabemos exactamente cuáles son sus identidades. Sabemos sus identidades, sabemos sus trabajos, el día que nacieron y en qué ciudad. Un dato que adelantábamos a primera hora, las fechas de nacimiento. Sabemos que la policía está procediendo ya a los registros de sus domicilios y también, al parecer, a una tienda de telefonía móvil que registraban. Son residentes permanentes, nos dicen las fuentes consultadas, por tanto, en situación legal en nuestro país. Se trata de Jamal Zougam, nacido en Tánger el 5 de octubre de 1973. El segundo detenido, Mohamed Belkari Tetuán, nacido en Tetuán el 5 de junio de 1972, es mecánico de profesión. Y el tercer detenido, Mohamed Chaoui, nacido el 26 de junio de 1969 en Tánger, es obrero de profesión. Bueno, hay una cosa que yo creo que convendría recordar una vez más, lo hemos hecho durante la noche desde el primer momento, pero quizás sea bueno en este instante incidir en ello, y es el recuerdo especialmente emotivo para quienes se han dejado la vida en esta barbaridad, ¿no? Quienes están debatiéndose todavía entre la vida y la muerte, ¿no? Que evidentemente son las víctimas. Estamos hablando de nuestro futuro político, ¿no? Del despertar que nos espera el próximo lunes, de proyectos, es decir, estamos hablando de vida y no podemos olvidar que 200 de los nuestros no lo pueden hacer porque la vida se la segaron. Multipliquen el dolor más intenso por todos sus familiares, por todos sus amigos, de manera que todo esto, sobre lo que estamos hablando a lo largo de toda la noche, está coronado por eso, por el recuerdo más cercano de ese dolor que lo siguen sufriendo todavía hoy, pues con toda la intensidad que emerge después de haberse visto rodeado a lo largo de todos estos días. Dicen que lo peor viene después, nos lo contaba ayer Irene Villa, viene cuando ya te quedas solo, cuando ya en la calle ya no hay gente que te arrope. Es cuando la extensión del drama se presenta en toda su dimensión, ¿verdad? Hoy sigue muriendo, hoy ha muerto una persona en el hospital. Sí, no hay gente todavía agarrándose débilmente a la vida todavía en los hospitales. No solamente los muertos, sino que han quedado heridos con heridas y con trauma y con secuelas absolutamente irreparables, mutilados, sin piernas, sin brazos, sin ojos, sin oídos, sin orejas, perdón, con los tímpanos rotos, en fin, con secuelas que les van a dejar marcados y destrozada la vida para siempre, ¿no? A ellos y a toda su familia, claro, y a todo su entorno, y a su gente, a sus hijos, a sus padres. Sí, ellos nos comentaban, es abrumador. Un psiquiatra precisamente nos decía ayer que algunos se recuperarán, digamos, anímicamente, algunos familiares de los muertos o de los heridos, pero que habrá personas que desgraciadamente nunca volverán a vivir con normalidad, ¿no? El tercer día es un día fatal, es el día, yo antes empezaba a apuntarlo, es el día de un vacío absoluto, de un vacío infinito, una sensación completa de angustia. Realmente, cuando Irene Villa nos hablaba ayer, pasa que Irene Villa es un caso excepcional de una potencia, de una vitalidad absolutamente sorprendente, ¿no? Pero la verdad es que es imposible no estar recordando permanentemente a las víctimas. Saben ustedes que está en cuarto de psicología ahora Irene, ¿verdad? Sí. Está estudiando cuarto de psicología, me parece que son 5 años los estudios de psicología, por lo tanto está a punto de acabar, y sus primeras prácticas, nos decía, fueron en el tanatorio de IFEMA. Que nunca había ayudando sospechado a las víctimas del atentado de Madrid. Y quería resaltar una cosa porque a lo largo de estos días decíamos, hay que ponerle a esas cifras que quedan ahí como cifras perdidas, ¿verdad? Inanimadas, extrañas, hay que ponerle rostro y hay que ponerle nombre. De manera que hoy el país ha empezado a hacer aquello que ya hizo New York Times después de los atentados del 11 de septiembre, ponerle nombres: Neil Torres Mendoza, Nieves García Moñino, Jorge Rodríguez Casanova, Sandra Iglesias López, y con su foto, no solo nombre, sino su foto. Sus amigos hablan de ellas, de ellos, que les gustaba el cine, era del Real Madrid, lo que más ilusión hacía era la camiseta de Zidane a uno, en fin,
contar la vida que se ha segado. Esa es la vida. Una página extraordinaria, la verdad es que es casi imposible leerla porque acabas roto, ¿no?, leyendo esas biografías y yo creo que si se sigue haciendo y acabamos conociendo la de todos, las víctimas de esta monstruosidad, de esta masacre, creo que será bueno para todos, ¿no? Yo no sé si lo hemos hecho alguna vez ya esta noche, pero si deberíamos decir una vez más a la hora de marcar diferencias entre lo que puedan ser estos terroristas, los integristas, que aparentemente pueden ser autores o tener alguna relación con los autores materiales de los atentados, evidentemente marcar distancias y diferencias con los inmigrantes que hay en nuestro país, que nadie emprenda ahora mismo ningún tipo de asociación de ideas. Pues eso que dices está muy bien, porque yo creo que estos fenómenos de terrorismo, que como todo el mundo sabe, el terrorismo no pretende una victoria militar ni una victoria política. El terrorismo lo que intenta es deshacer las sociedades por dentro, ¿no? Y yo creo que lo que pretende el terrorismo es generar dudas en el sistema, generar odios, generar radicalidad, y es un caldo de cultivo extraordinario para los integrismos. Para los integrismos incluso opuestos a ese fundamentalismo que intentan, contraponiendo otra radicalidad, confrontarlos, ¿no? Y ahí emergen en una situación de miedo, como decía antes Emilio Contreras, como una situación de miedo, emergen intentos de exacerbar los propios sentimientos irracionales, ¿no? Entonces los integristas, los xenófobos, los que están contra los inmigrantes, seguro que lo van a intentar, ¿no? Y frente a eso hay que hacer una llamada a la movilización de que la mejor forma de combatir el terrorismo es proteger a los inmigrantes que no son terroristas, que son todos. Es decir, proteger la categoría de inmigrante como una categoría, y sobre todo acordándose de que entre los 200 muertos había 28 personas, me parece recordar que el 27% de las personas, de las víctimas son inmigrantes. Que no eran nacidos en España, que eran ciudadanos que se querían hacer españoles, que habían venido a trabajar aquí, que se querían integrar, y que una bomba terrorista extranjera les ha impedido ser españoles porque los ha matado, ¿no? Hay que proteger a los hijos de los que se murieron, y hay que proteger a todos los que intentan colaborar con esta sociedad. Por cierto, que el gobierno ofreció la nacionalidad española a todas las víctimas. Menos mal, ya aquí se planteó, recuerdo que salió un director general para decir que podía, en fin, que acudiesen contra a los hospitales, que no se tomaría ninguna medida contra ellos, y aquí comentamos que bueno, que algo más que eso habría que hacer, ¿verdad? Sí, y efectivamente el gobierno ahí reaccionó con una gran rapidez, ¿no? Y ofrecer la nacionalidad española a todos ellos me parece de estricta justicia. Creo más bien que si alguna lección se extrae será la contraria. Es decir, yo no creo que esto vaya a provocar rechazo, sino al contrario, que probablemente estimule... Puntualmente, sí. Sí, puntualmente, y sí. Yo confío en que de una manera más extendida en el tiempo, pues un afán de ayudar a la integración y a la convivencia, y un reconocimiento de la importancia de cifras que a veces hemos manejado, pero que se quedan ahí muy frías, ¿no? Como lo que aportan a la seguridad social, la fuerza de trabajo, que son los inmigrantes. Y a mí, de las imágenes que me han emocionado más es la de la solidaridad en las capitales iberoamericanas, ¿no? Es decir, por ejemplo, en Buenos Aires, no sé, realmente México, realmente la comunidad hispana existe, ¿no? Y aunque tengamos que comprobarlo en circunstancias tan dolorosas, pues reconforta encontrar esos mensajes. Y lo comprobamos también aquí en Hora 25, porque cuando se abrió el correo electrónico nos llegaron cientos, centenares de comunicaciones de los 5 continentes, ¿no? Yo decía antes que de lo peor hemos sacado lo mejor en las horas que siguieron a los atentados, y si hay algo son lecciones morales, ¿no? ¿Qué extraña uno de una jornada de ese tipo? ¿Por qué acude a manifestarse? El otro día decíamos, pues acudimos a manifestarnos en días así, no porque creamos que vamos a convencer a ningún loco de estos para que deje los artefactos a un lado, ¿verdad? No le vamos a convencer. No somos tan ilusos de pensar que vayamos a conseguir tal cosa. Vamos a mirarnos en los otros, a sentir un codo junto al tuyo, una mirada, a sostenernos, a arroparnos, de manera que son lecciones morales lo que aprendemos. Y espero que entre las lecciones morales esté esta, ¿no? No hay... los terroristas no son los terroristas marroquíes, o argelinos, o egipcios, o indios. Son terroristas. Son terroristas. Además, la propia composición, si es que finalmente toma cuerpo todo esto, los detenidos de momento son de nacionalidades distintas también, ¿no? Sí. Indios por un lado, marroquíes por otro, pero el origen carece de importancia. Sí. Hacías un buen resumen antes, muy breve, cuando decías terroristas no, musulmanes sí. Es decir, eso es lo que ya dijimos en su día en relación a otro tema interno, ¿no? En este caso. A propósito del... Sí, perdón. Sí, no, quería preguntaros, ¿pensáis que va a cambiar mucho la sociología de nuestro país a partir de ahora? Yo tengo mucho miedo al miedo. Es decir, yo he visto las cosas que pasaron en Nueva York. Alguien decía ayer, no sé si era Emilio o Santiago, que nosotros tenemos
desgraciadamente, pero afortunadamente, un larguísimo entrenamiento con el terrorismo, ¿no? Para los que somos un poco viejos, ya llevamos 30 años casi de noticias sobre el terrorismo casi cotidianas. Yo que fui corresponsal muchos años en el País Vasco, pues llega un momento en que no digo que te acostumbres, pero sabes interpretar las cosas con más distancia, con el mismo cariño hacia las víctimas, pero con más distancia frente al miedo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la sociedad española... Pero el miedo facilita muchas manipulaciones integristas, ¿no? También facilita el camino a quienes más creen en que recortar las libertades es un camino bueno, ¿no? Y yo creo que hay que tener muy alerta, porque indudablemente que hay que proteger a la sociedad, que hay que tomar medidas preventivas, pero no hay que perder de vista que eso se puede hacer con el menoscabo mínimo de las libertades. Me preocupaba también otra cosa, que lo que le he trasladado a Miren Azcárate, la portavoz del Gobierno vasco, en el sentido de no es una cuestión moral ese tipo de argumento. El argumento de no podía ser ETA porque ETA no provoca... parece que se le está dando una dimensión moral. ETA, en el fondo, tiene su moral, según la cual tal cosa como la ocurrida en Madrid no cabría. Me preocupa que esto se pueda tomar como un argumento moral. No lo es. El análisis, en ese sentido, era de modos, el modo de operar de la banda terrorista. Una táctica. Era simplemente el reflejo de una trayectoria, no que le otorguemos a la banda terrorista ETA, digamos, un plus moral frente a otros terrorismos. Son igual de indignos unos y otros. Con un agravante, y además ETA, habían filtraciones y los servicios de seguridad de este país tenían constancia de que podía producirse un cambio de estrategia en ETA. De hecho, el intento de atentado en el tren que tenía que llegar a Chamartín era un atentado que hubiera provocado, si no llegase por las fuerzas de seguridad, hubiera provocado un volumen de víctimas absolutamente incalculable. Es decir, y respecto de las elucubraciones que se han hecho después del atentado, incluso se ha llegado a decir, bueno, es ETA, solo que pudo haber dejado pistas falsas, entre ellas pues la caseta está con los versículos coránicos, etcétera, etcétera, y ahora no lo va a reivindicar. No lo ha hecho nunca. Sí, perdón un instante, porque vamos a acercarnos al Ministerio del Interior. Se anuncia para los próximos instantes una nueva comparecencia de su titular, de Ángel Acebes. Están aterradillos en el Ministerio. Sí, tercera en lo que vamos de día. Su equipo no adelanta nada, nadie suelta nada, con lo que escuchamos de Acebes. Investigaciones que se están llevando a cabo con ocasión de los atentados del pasado día 11 en Madrid. Pues bien, esta tarde, a las 19:40 horas, en la sala del 091 del Cuerpo Nacional de Policía, se ha recibido una llamada de la centralita de Telemadrid. Es una llamada telefónica en la que nos anuncian que a su vez se había recibido en Telemadrid una llamada de un varón con acento árabe que anunciaba un vídeo depositado en una papelera entre la mezquita de la M30 y el tanatorio. Tomadas las medidas de seguridad por parte del Cuerpo Nacional de Policía, se recoge la cinta, se traslada, se visiona y se traduce. Esta cinta es una reivindicación sobre la responsabilidad del atentado del pasado día 11 en Madrid. Es una reivindicación realizada por un varón en árabe con acento marroquí. La realiza la declaración en nombre de quien dice ser el portavoz militar de Al-Qaeda en Europa, Abu Duhan al-Afghani. Esta identidad no ha sido acreditada ni por los servicios españoles ni tampoco por los servicios de inteligencia y de información internacionales a los que hemos solicitado colaboración. Continuamos con esta colaboración con distintas policías y servicios de inteligencia para determinar si existe esta persona. En definitiva, ahora se está estudiando la fiabilidad que pudiese tener este comunicado, esta cinta de vídeo, y por tanto hay que tomarla con toda cautela. Pero en cualquier caso el compromiso era de absoluta transparencia. El Gobierno de España había anunciado desde el primer momento la transparencia en esta investigación y que nada se ocultaría, y este es el motivo de citarles de nuevo y de esta comparecencia para darles a conocer todas las novedades que se han ido produciendo. Por tanto, hay que tener toda cautela respecto a la fiabilidad de este comunicado. Ahora se comenzará a investigar sobre el mismo y hay que tomarle como tal, ¿no?, con prudencia y con cautela, pero como se ha producido, pues quería dársele a conocer.
Hemos llevado durante muchos años una lucha desde la transparencia y desde la legalidad contra el terrorismo. Cuando hemos sufrido el ataque más brutal, seguiremos en esa misma línea de firmeza, de transparencia y de legalidad en la lucha contra el terrorismo. ¿Qué es lo que dice exactamente? Ahora mismo les vamos a repartir el texto. No, ahora si tiene alguna fiabilidad tienen que analizarlo y tienen que estudiarlo. Le acabo de contar precisamente para que puedan determinar la celeridad tanto de la comparecencia. Se ha producido la primera llamada de Telemadrid a las 19:40. Hay que trasladarse hasta el lugar donde se encontraba. Hay que tomar medidas de seguridad y de precaución para que no sea una trampa. Después se ha analizado la cinta antes de su visionado por si tuviese algunas huellas o se pudiese identificar, y solo con posterioridad se ha visionado. Está en árabe y por tanto ha habido que realizar la traducción, y después inmediatamente se pasa a disposición judicial. Y ahora es cuando se lo puedo comunicar a ustedes, insisto, y el contenido, hay todas las reservas por parte de las fuerzas de seguridad respecto a la fiabilidad de las mismas, pero yo quería que ustedes y los españoles conociesen de ese comunicado. Abu Duhan al-Afghani. Pero se lo vamos a dar se lo vamos a repartir, porque es lo que firma. Finaliza diciendo que es un aviso del portavoz militar de Al-Qaeda en Europa, este señor. ¿Que nunca antes había hecho ningún comunicado en nombre de Al-Qaeda? Que nosotros conozcamos, no. O sea, que lo que está por confirmar es si esta persona existe. No, bueno, y la fiabilidad, por lo tanto, de todo el contenido. Hasta este momento se mantienen todas las reservas respecto a la fiabilidad que pueda tener. No es conocido por nuestros servicios de información, no es conocido por nuestro servicio de inteligencia, no es conocido por la lucha antiterrorista en España. Nos hemos puesto en contacto ya con varios servicios de inteligencia europeos e internacionales, y ninguno de ellos, de los que hasta ahora hemos hablado, tienen tampoco conocimiento de la identidad. Pero, bueno, vamos a continuar. ¿Nos puede detallar con qué servicios ha tenido contacto? Varios, han sido varios. El último con el que acabamos de hablar son con los británicos. Sí, es un varón vestido de árabe. ¿Y hablando y nada más? Sí. No, vestido de árabe, lo que me han contado los servicios policiales que la han visto. Yo no la he visto. El rostro descubierto, sí. Ministro, algunas fuentes de fuera de nuestras fronteras hablaban ya ayer de la existencia de ese vídeo. ¿Pueden ser dos vídeos? ¿Hablan del mismo? Yo no sé, es que esto de las fuentes de fuera de nuestras fronteras, ningún servicio nos ha comunicado que tuviese ninguna reivindicación más que la del periódico aquel de Londres de otra organización distinta a esta. Ahora se produce esta reivindicación que, insisto, lo hace en nombre de un supuesto portavoz militar de Al-Qaeda en Europa. Y el vídeo se ha producido a la hora que les acabo de citar. No teníamos ningún conocimiento, ni ninguno de los servicios con los que estamos colaborando, que son la gran mayoría, nos ha informado de que tuviese conocimiento de ninguna otra reivindicación. Gracias. Aquí está la de prensa del ministro del Interior, Ángel Acebes, que han podido seguir en directo por la cadena SER, no a través de ninguna televisión. Ninguna televisión ha conectado con esta rueda de prensa del ministro Acebes, que sigue, creo, haciendo algún comentario. No sé si todavía habrá ocasión. Bueno, he contestado varias veces a esta misma pregunta en la anterior comparecencia, y esta es, en estos momentos, lo que les estoy informando son de hechos que se están produciendo y prácticamente inmediatamente a continuación de que nosotros los conocemos, y por lo tanto ahora hay esta línea de investigación. La policía sigue trabajando en estos mismos momentos de manera admirable, y de nuevo quiero reconocérselo, porque en estos momentos se están produciendo los registros de varios pisos,
y, por lo tanto, la investigación continúa como ha ocurrido desde el primer momento, desde que se dio la instrucción, con toda intensidad y con toda claridad y, por cierto, con toda eficacia. Es decir, está realizando un magnífico trabajo el Cuerpo Nacional de Policía. Venga. Pues parece que ahora sí, no hay más preguntas para el ministro del Interior, Ángel Acebes, que ha dejado sobre la mesa este dato. No sé cómo y el último de lo que ha dicho, supongo que con el pleno acuerdo por parte de todos, ¿no? El excelente trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado. Sí, esa parte supongo que no tenemos duda ninguna, ¿verdad? No, pero esa insistencia me molesta un poco, sobre todo en la anterior comparecencia, porque parece como si alguien lo hubiera puesto en duda. Es decir, yo creo que nadie podrá decir jamás, nunca, que durante las 72 horas siguientes a la matanza de Madrid, ni un solo medio de comunicación, ni un solo partido político ha puesto en cuestión ni la prevención del atentado, ni la eficacia previa, ni la intensidad y la eficacia posterior. Es decir, si en algo ha habido unanimidad, ha sido en el elogio del Partido Socialista, del Partido Popular, de la Izquierda Unida, de todos los partidos, incluido el portavoz del Gobierno vasco, sobre la excelente labor de la policía. Y de la totalidad de los medios de comunicación. Que tanto lo diga el ministro, empieza a dar la impresión de que el ministro se quiere escudar en una agresión a las fuerzas de seguridad que no ha existido jamás, cuando lo que se está haciendo es poner en cuestión su sinceridad y la capacidad de manipular que ha tenido durante estas 72 horas. Vamos a hablar un instante al Ministerio. Ana Terradillos. Sí, tenemos ya la traducción textual de este vídeo y lo vamos a leer textualmente. Declaramos nuestra responsabilidad de lo que ha ocurrido en Madrid justo 2 años y medio después de los atentados de Nueva York y Washington. Es una respuesta a vuestra colaboración con los criminales Bush y sus aliados. Esto es como respuesta a los crímenes que habéis causado en el mundo y en concreto en Irak y en Afganistán. Y habrá más si Dios quiere. Vosotros queréis la vida y nosotros queremos la muerte, lo que da un ejemplo de lo que dijo el profeta Mahoma. Si no paráis vuestras injusticias, la sangre irá más a más y estos atentados son muy poco con lo que podrá ocurrir con lo que llamáis terrorismo. Esto es un aviso del portavoz militar de Al-Qaeda en Europa y lo firma Abu Duhan al-Afghani. Bueno, ayer Javier del Pino nos aportaba las reflexiones que había hecho algún medio de comunicación en Estados Unidos. Fíjense ustedes en estas fechas y estos números. Perdón, han pasado 2 años y medio. 2 años y medio desde el 11 de septiembre de 2001 hasta el 11 de marzo de 2004. 2 años y medio son 911 días exactamente. Al modo anglosajón se sitúan primero los meses, 9, septiembre, luego los días, 11. Algunos analistas le daban, a esto que parece una interpretación cabalística, ¿verdad?, le daban su importancia, su significado, porque los números eran taxativos, 911, 9 del 11. 11 del 9, perdón. Mes primero, digamos, en el modo de presentarlo en inglés, y día después. De manera que nos pareció una cuestión baladí. Ayer cuando nos lo contaron, pudiera no serlo, ¿verdad? Pudiera no serlo. Bueno, esta persona que lo reivindica lo cita. Tienen ritos marcados y muy marcados, ¿no? La crónica de Le Monde que yo citaba antes, de Eric Lesser, uno de sus corresponsales en Nueva York, cita a un experto de seguridad que dice textualmente que Al-Qaeda adora, es el verbo que utiliza, adora los aniversarios y las fechas significativas, ¿no? Entonces realmente tiene perfectamente ese encaje. Yo sobre la comparecencia del ministro diría que, hombre, lo primero, pues en fin, me parece muy bien que se estén dando realmente ahora ya con mucha puntualidad y rapidez los datos. Supongo ya que realmente si tuviera que decir cuál es la línea de investigación preferente, pues ya no habría lugar a dudas y no se hablaría, ¿no? No, bueno, pero es que, perdona, a las 8 de la tarde aún estábamos en que no se descartaba nada y la dualidad de tal. Y luego, hombre, hay otro comentario que realmente me viene a la mente ahora las veces que se ha negado el debate parlamentario durante los últimos meses. Lo que hemos comentado antes. Y leyendo informaciones de estos días, de 24 de febrero hay otra cinta que difundió Al Jazeera, en la que se hacían amenazas concretas respecto de España. Sí, respecto a 7 países. Y de eso el Parlamento español nunca fue informado oficialmente. Entonces, yo creo que el haber hurtado debate parlamentario en estos últimos meses, pues no habla bien de cómo se ha tratado. Es como el caso del periódico noruego que apuntaba unos documentos del Servicio de Inteligencia noruego. Esos no eran del Servicio de Inteligencia noruego, eran de Interpol. Y Interpol, a su vez, lo facilitó a los servicios secretos españoles. A mí me ha resultado curioso en la intervención del ministro del Interior, de Ángel Acebes, las autoloas a su transparencia. Yo creo que se equivoca,
porque los ciudadanos tampoco pedimos al ministro del Interior que sea transparente. No queremos, faltaría más, sería irresponsable pedir un ministro del Interior transparente. Vale con que no nos oriente mal. Por donde no es. Vale con que no sea tendencioso. No queremos que sea transparente. ¿A alguien se le ocurre pedir al ministro del Interior que sea transparente pues es que hay informativamente? Un compromiso del propio presidente aquí, ya, digamos... Perdón, ¿de qué está diciendo? Ningún ministro del Interior puede serlo, porque hay datos que no se pueden creo controlar. que la prudencia aconseja tal vez en algún momento reservar alguna información. Pero en este caso hay un compromiso del propio presidente. Déjame que te corrija. El presidente ha dicho que tiene un compromiso que no tiene. Es decir, lo ha adquirido. Otra cosa es que lo cumpla o no, pero lo ha adquirido. El valor superior de un ministro del Interior, tengo entendido, y así lo creo, es la responsabilidad. No la simplemente con que hubieran hecho algo tan sencillo, como que es lo que se ha hecho en muchísimas ocasiones, y es la obligación que tiene el ministro del Interior, de decir, no tenemos noticias todavía, y al segundo día seguimos sin saber, y tercer día, y no hubiera pasado absolutamente nada. Pero no nos pueden manipular y querer que nos callemos. Eso es absurdo. A mí me hubiera gustado vivir en un país que el jueves por la mañana, después de conocido el atentado, el presidente del gobierno hubiera descolgado el teléfono y hubiera llamado a José Luis Rodríguez Zapatero y le hubiera dicho: líder de la oposición, ¿te parece bien que convoque ahora mismo a todos los partidos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para analizar la situación? Así es. A mí me hubiera gustado que después de eso se hubiese constituido casi en una comisión permanente para hacer un seguimiento de la información, que se hubiese constituido el pacto antiterrorista y que se hubiese decidido conjuntamente cómo se dosificaba la información en la transmisión a la opinión eso sí, lo comentábamos ayer. Porque lo que ha pasado ahora, y por eso está en una situación, por eso está proyectando la película que está proyectando Televisión Española, claro. Por eso están tan nerviosos, porque se han dado cuenta en la soledad en la que han asumido la responsabilidad que se ha constituido en manipulación. Y esa soledad es patética. En la mañana de ayer, esa soledad es el peor póster electoral que podía tener el Partido Popular en la jornada de mañana. Pero claro, el problema es cuando uno permite, desde la acción de gobierno, que las cuestiones electorales interfieran o contaminen decisiones políticas. Es decir, yo realmente, el primer día me parecía tan absolutamente escandalosa esa posibilidad que me negué a aceptarla y asumí que el planteamiento del ministro del Interior con certeza era la verdad hasta el punto que él creía y sabía. ¿Alguien empujó al ministro del Interior a decir que se había encontrado en el interior de esa furgoneta unas cintas en árabe? Lo dijo él porque quiso, porque entendió, por lo que sea, que debió decirlo. Lo que resultaba luego extraño es que a partir de ese dato que él revela públicamente y que por lo tanto se entiende, le otorga algún tipo de importancia, se la reste y nos invite a que se la restemos los demás. ¿Por qué? Porque la tesis de ETA tenía más ventajas. Claro, al tiempo que el resto de otros miembros del gobierno colaboraban de forma activa diciéndonos a todos ETA, 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 y al mismo tiempo la propia ministra de Exteriores, vuelvo a recordarlo, porque me parece un acontecimiento absolutamente insólito, volvía otra vez a exigir a los embajadores que certificasen una versión. Yo, a propósito del elogio que comparto al buen hacer de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el esclarecimiento de este asunto y la vía que parece que es correcta o que va en buen camino para llegar a su esclarecimiento final, pues el elogio está bien, pero tampoco nos excedamos, porque, bueno, pues tampoco se ha previsto o se ha podido evitar una cosa que ha ocurrido. Bien es cierto que no van a acertar siempre. El elogio está muy bien, pero tampoco nos excedamos, porque somos ciudadanos y tenemos derecho también a pedir que nuestros funcionarios pues hagan las cosas bien, y no hay ningún reproche, pero tampoco nos excedamos en el elogio, está muy bien. Con los límites técnicos, de personal, de recursos, de todo de que disponen, yo creo que hacen milagros. Sí. Milagros. Sí, acaba de incorporarse a nuestra mesa del Estudio Central de la Cadena SER Daniel Anito, el director de informativos. Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches. Nada, solamente indicar que, parece que el ministro está confirmando una por una las informaciones que ha ido dando la cadena SER y solo nos llama la atención un dato. El ministro ha dicho que han recibido a las 19:40 una llamada en Telemadrid en la que ponían en conocimiento la existencia de un vídeo con la reivindicación. Los servicios informativos de la cadena SER esta mañana tenían ya noticias de la existencia de un vídeo en el que se podía contener la reivindicación. No sabemos si es el mismo vídeo, solo decimos que teníamos noticias de la existencia de un vídeo que podía contener la reivindicación. No hemos ofrecido esa información, lógicamente, porque la teníamos que contrastar con más fuentes policiales. Es nuestra forma de trabajar. Recibimos información y la contrastamos, pero este es el dato.
El Ministerio ha dicho que ha sido a las 19:40 horas, cuando ha tenido constancia de esa llamada a Telemadrid que daba cuenta de la existencia de ese vídeo. Yo por eso creo que el compromiso de transparencia sí rige y se mantiene, y esto es un caso muy excepcional porque mañana votamos. Es decir, si mañana a la hora del cierre de los colegios, 20 minutos antes, hay una información relevante, el Gobierno no la debe mantener hasta las 8, la debe dar a las 7:40. Es decir, el compromiso es tan importante, creo yo, por la excepcionalidad del asunto. Yo confío y porque hay unas elecciones de por medio. Yo confío que se trate de dos vídeos distintos y de dos reclamaciones de la masacre distintas, y que realmente, en fin, no se nos haya informado mal. Confío en que eso sea así. Que haya un segundo vídeo del cual el señor ministro no tenga noticia. En fin, desgraciadamente acabaremos sabiendo. Que no tenían la confirmación oficial. Acabaremos sabiendo. Lo habían dicho. Hombre, claro, es que a las 17:40 dice él que se ha recibido la llamada en Telemadrid. 19:40. Eso es un dato muy concreto. Director es que ellos tenían noticias, pero no confirmadas. Sí, pero un instante, porque estamos con las líneas microfónicas abiertas a cualquier cosa que pueda ocurrir en nuestro país. Tenemos otra noticia